Perdón. Congresista Alcorta. Gracias. Cuestión de orden. Yo reconozco que todos hemos participado, han habido preguntas que se han reiterado, es cierto. Por eso comenzamos con un orden de preguntas. Era, controló, preguntas y punto. Estas son mis preguntas. Más que hacer introducciones largas, preguntas. Yo agradecería a través de la mesa que el señor contestara preguntas personales que le he hecho yo y no las vaya a generalizar. Yo entiendo que han preguntado acá, inclusive mi bancada, exactamente alguna de la reestructuración y todo que todo nos preocupa. Pero sí importante es lo que hemos estado viendo, la parte personal también, la catadura moral de la persona que va a liderar. Agradecería a través de la mesa, Presidenta, y agradecería la gentileza que el Contralor por lo menos conteste lo que él he estado preguntando. Congresista Alcorta, gracias. El Contralor está haciendo ya uso de su orden para las respuestas y en algunos casos necesita hacer una forma genérica. Luego las preguntas precisas las hará en el tiempo que le corresponda. Continúe con señor, candidato a Contralor. Y con relación al tema de... Y ahorita voy a su pregunta, señora congresista. Y solamente para terminar este punto que mencionaba el congresista Becerril. Efectivamente, cuando uno hace control previo o control concurrente, sobre todo concurrente, uno se mete en la gestión, ¿no? Es por eso que el planteamiento que yo he hecho es que no me parece razonable que en el caso del control previo, donde uno no se entromete a la gestión, porque la gestión quiere decir, eso es algo que hemos hecho antes de que empiece la gestión. De hecho, por ejemplo, ahora la Contraloría hace control previo y es vinculante en algunas cosas. Por ejemplo, cuando la Contraloría hace control previo para autorizar las ampliaciones de obra que superan el 15%, ese es un control previo y es vinculante. Es decir, si la entidad no logra, si la Contraloría emite un informe en el cual deniega ese aumento de 15%, no se da, ¿no es cierto? Entonces, bajo la misma lógica, lo que yo proponía, ¿no? Lo que yo proponía era... Le piden una interrupción, congresista Becerril. Claro, el tema ahí es que si no se acepta, por lo tanto esa obra no se hace. Y si no se hace, no hay nada que controlar. Continúe usted. No, o sea, por ejemplo, a lo que yo me refiero es, si vamos a hacer, ¿no? Como por ejemplo, un tema de una estructuración de una APP, ¿no? Actualmente la norma lo que establece es la Contraloría va a emitir control previo en dos momentos, ¿no? Cuando se haga una adenda determinada y antes cuando tenga el contrato final, ¿ok? Pero lo que yo decía era, si tenemos un sistema reestructurado y una Contraloría con las capacidades suficientes para efectivamente poder coadyuvar y mejorar la información o la estructuración de un contrato o de una adenda, su informe no tendría por qué no ser vinculante, ¿no? Porque de esa manera garantizaríamos que los esfuerzos de mejora que está haciendo el control para, por ejemplo, esa estructuración se puedan concretar. Y de hecho, en la práctica, es muy difícil que cuando la Contraloría genera un control previo, la administración no le haga demasiado caso, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Con relación al tema del control concurrente, sí, yo ahí coincido plenamente con usted respecto de que el control concurrente implica que yo me meto en la gestión. Sin embargo, esa es la razón por la que en el control concurrente no hay identificación de responsabilidades, sino que debería tener una lógica más de asesoría, ¿no? Pero ahí llegamos a algo que se ha conversado en esta mesa por muchos de ustedes en sus preguntas. No se puede asesorar o ayudar a alguien sobre algo que no conocemos. Y entonces, así como es imposible controlar algo que desconocemos, no podemos hacer control previo, por ejemplo, para mejorar la calidad de una inversión pública de una carretera si no tenemos el capital humano necesario. Es por eso de que para el tema de la reconstrucción se necesita que haya algunos recursos y habrá que hacer una reingeniería del propio presupuesto de la Contraloría y también solicitar algún apoyo presupuestario adicional al Poder Ejecutivo para poder contratar a los profesionales idóneos que se requieren para poder
hacer ese control concurrente en la reconstrucción, ¿no? Con relación a las preguntas un poco más de orden personal, efectivamente, tratando de atender las inquietudes de la congresista Alcorta, sí, soy casado, tengo 2 hijos, no tengo deudas impagas, nunca he tenido ningún proceso de alimentos, ni tampoco de violencia familiar, etcétera, ¿no? Con relación al tema de la propuesta de ley orgánica que se menciona. Sí, adelante. Una interrupción, congresista Alcorta. Yo le pregunté también al candidato a Contralor sobre la relación de amistad válida con el señor Zavala. Si usted estaba enterado de toda esta situación de Conturbasi. Le pregunté qué actitud hubiera tomado usted con el caso del señor Torne. O sea, el tema de la reforma ya lo hemos visto, usted la está explicando, no voy a insistir en eso. El tema de la fusión también, pero sí me interesan sus vinculaciones personales, que son bien importantes, válidas, pero importantes. Como creo también que sí puede haber un ente autónomo que acompañe a las obras para decir qué se puede y no se puede hacer, que no sea vinculante con la misma Contraloría, sino que sea un control previo. Y sobre todo una pregunta que le adhiero. Hay un tema del señor Eguiguren, el tema de la SUNAT, con un excelente contrato. Imagino que usted, de ser Contralor, es una de las cosas primeras que va a hacer, casi de 1 millón de soles. Pero agradecería que me conteste lo del señor Zavala y lo del señor Torne. Gracias. Continúe, señor Schack. Sí. Efectivamente, tal como yo lo he mencionado, yo conozco al ministro Zavala desde cuando nos trabajamos juntos en el Ministerio de Economía y Finanzas. Él por el lado de Economía, yo por el lado de Hacienda, nunca fue mi jefe, ¿no? Pero además lo conozco desde antes, porque cursamos juntos la universidad, los primeros años de la universidad, ¿no? Con el ministro Torne yo no lo he conocido, más allá de alguna reunión de trabajo que hemos tenido, pero no he tenido con el ministro Torne ninguna relación, ¿no? Ahora, con relación a específicamente sobre cómo hubiera yo actuado con estas reuniones, ¿no? Sí, o sea, yo no veo que sea inconveniente de que haya una reunión de coordinación. Sí. Permítanme, por favor. Estamos escuchando las respuestas. Les voy a agradecer también a los que nos acompañan un poco más de silencio. Adelante. Yo no veo que haya ningún inconveniente. Además, me parece lógico y razonable de que el señor Contralor se pueda reunir con un grupo de ministros o con un ministro para discutir distintos aspectos de cómo mejorar el control o cómo mejorar la calidad de las intervenciones públicas, ¿no? Pero evidentemente lo que hemos visto en los audios, no es ese tipo de coordinación, sino es una reunión para discutir aspectos específicos de un informe que todavía no estaba saliendo. Y eso sí, evidentemente, no estoy de acuerdo con ese tipo de reuniones, ¿no? Porque, por otro lado, ¿no? En el tema que mencionaba el congresista Marco Arana con relación a las consultoras privadas, ¿no? Yo lo que creo yo no estoy de acuerdo en que se tenga que terciarizar el control. O sea, necesitamos fortalecer las capacidades de la Contraloría, ¿no? Pero eso va a llevar tiempo. Entre tanto, tenemos que agenciarnos de los recursos humanos disponibles. Pero eso no significa contratar, pues, como dice como se suele a veces sugerir, que la reconstrucción vamos a contratar a N firmas consultoras que hagan el trabajo. No, yo más bien prefiero que se contraten y que se busque un mecanismo de contratación relativamente rápido y transparente para que se pueda contratar profesionales especializados, que yo creo que los hay en el Perú, para poder lograr un mejor esfuerzo de control concurrente sobre el proceso de reconstrucción, ¿no? Con relación al tema de la transparencia y la participación ciudadana, yo creo que es vital, fundamentalmente, como antídoto para la lucha contra la corrupción. Y en el caso de las obras de los gobiernos regionales y locales, es particularmente importante, ¿no? Y es una de las razones por las que uno de los esfuerzos que deberíamos hacer es mejorar los mecanismos de coordinación entre los auditores y la Contraloría y las organizaciones de la sociedad civil,
que son en la práctica los que a nivel local conocen mejor dónde están las obras, cómo se están haciendo y nos pueden alertar sobre cualquier denuncia de hecho ilícito o inconducta funcional. Yo agradezco las palabras respecto a mi trayectoria profesional de varios de los señores congresistas y entiendo efectivamente esa preocupación que tienen respecto de la independencia que podría tener, ¿no? Pero yo quería, dado de que esa es una percepción, ¿no?, razonable para algunos, como les mencionaba, mi trayectoria profesional y personal durante los últimos años revela de que yo, incluso siendo funcionario público, siempre he tenido una amplia vocación de renuncia. Yo nunca he hecho lo que un jefe me ha mandado porque me ha insinuado, porque lo he ordenado, porque lo ha sugerido. Yo lo he hecho porque creo que es lo que es correcto, ¿no? Porque, como bien les había mencionado, el funcionario público no se debe a una amistad, no se debe a quien lo eligió, no se debe a un partido político, ni menos a un gobierno, se debe al Estado. Y en esa perspectiva, yo quiero reafirmar mi compromiso de absoluta independencia frente al Poder Ejecutivo y sus acciones. No conozco las declaraciones que ha mencionado el congresista García Belaúnde respecto de la casa que mencionó el primer ministro Zavala, pero sí quería aclararle a propósito de eso esta secuencia de hechos que mencionó, ¿no? Y lo de ANIP. La Asociación Nacional Invierte Perú es una asociación gremial de profesionales, abierto a cualquier profesional interesado en conocer y en gestionar el conocimiento en materia de inversiones públicas y su relación con los sistemas de contratación, con los sistemas de planificación, de presupuesto y de inversiones en el marco del sistema Invierte P. No promovemos ninguna inversión, ¿no? Porque es un espacio de discusión y de generación de conocimiento, ¿no? Y efectivamente, tal como el señor congresista ha mencionado y es de público conocimiento por los reportes de registro de ingreso a la PCM, a principios del mes de junio yo asistí a la PCM a invitar al ministro Zavala, dado de que él había sido antes ministro de Economía y Finanzas y conocía del tema de inversiones, a invitarlo a la inauguración de nuestra sede institucional, ¿no? Y luego, ¿no?, fui a hablar con el presidente, con el director ejecutivo de la Autoridad Autónoma de la Reconstrucción, también para invitarlo a que participe de nuestro evento institucional y a comprometerlo a que podamos tener un desayuno de trabajo con los distintos asociados de la organización. No tiene esto nada que ver con el proceso de elección de Contralor. Tal como yo lo he mencionado en varias oportunidades, tanto en el grupo de trabajo que presidió el congresista Percy Alcalá, como también en las reuniones con las bancadas que he tenido la oportunidad de sostener a lo largo de los últimos días, la primera noticia que yo veo respecto de que estoy teóricamente mi currículum esté en el despacho del ministro Zavala junto con otras personas, eso yo me entero por los medios de comunicación el día viernes 30, feriado, ¿no? A ese entonces yo no sabía absolutamente nada del tema de la Contraloría. Luego de que eso sucede, efectivamente, luego de que sucede el día martes siguiente, ¿no?, recibo la llamada del presidente del Consejo de Ministros y me hace la propuesta si tuviera interés en ser candidato a esta posición. Yo entendí también de que era parte de una terna, ¿no?, como se solía hacer. Después me he enterado también por los medios de comunicación y por la decisión que tomó el gobierno de que he sido candidato único, ¿no? Con relación al tema de las fechas de los certificados, sí, yo me dedico a la consultoría, entonces normalmente mi currículum está actualizado, pero además,
como estábamos trabajando con varios otros profesionales en el lanzamiento de esta organización, habíamos tomado la decisión que, al igual que otros miembros del Consejo Consultivo, yo en su calidad de presidente, pudiéramos salir a los medios a explicar de qué se trataba esta organización. E incluso teníamos programado hacer una serie de viajes a provincia. Y uno de los abogados de la organización nos sugirió de que esté seguro de que no vaya a haber ningún proceso penal, ningún proceso judicial que en curso, que a lo largo de que cuando vayamos a hacer estas exposiciones a los medios pueda salir alguna pregunta que vaya a comprometer la legitimidad de esta institución. Y esa es la razón por la que saco los antecedentes penales y judiciales, ¿no? Es decir, nuevamente, nada tiene que ver esto con el proceso de designación que ha hecho el gobierno sobre mi candidatura a la Contraloría. Finalmente, con relación también, ¿no? Sí. Sí, continúe, señor Chac. Perdón, una interrupción al congresista Mulder. Gracias, presidenta. Aprovechar para hacerle una pregunta, ya que se está mencionando estos temas, al señor Nelson Schack. ¿Qué opina el señor Nelson Schack sobre que un funcionario público pueda decir que lavar dinero no sea delito? Y le voy a poner el ejemplo que ha salido publicado el día de hoy. Un alto funcionario de confianza, el señor Fernando Zavala, que usted conoce, ha señalado que la principal fuente de financiamiento de la mayoría de partidos y candidatos han sido siempre empresarios privados. Y ante la necesidad de ocultarlo, han tenido que mentir o falsear o lavar dinero. ¿Eso está bien? No. ¿Es ético? Tampoco, pero no es delito. Este señor se llama David Rivera del Águila y es miembro del directorio de Editora Perú, nombrado por el premier Zavala, es su consejero principal. ¿Qué opina usted de esto? Si usted va a ser contralor, ¿usted cree que podemos tener funcionarios públicos que opinen de esa manera, que el lavado de activos no es un delito? Gracias, congresista Mulder. Señor Chac, para que pueda responder a través de la presidencia. Sí, señora presidenta. Yo creo que resulta inaceptable un comentario de esa naturaleza, ¿no? O sea, un lavado de dinero, un lavado de activos es un delito y no hay nada más que discutir, ¿no? Muchas gracias. Sí, y les voy a agradecer. Hemos hecho una sesión en la que se han dado todas las preguntas y las facilidades para poder... Muy pequeña, congresista Lourdes Alcorta. Presidenta, gracias. Le quiero una pregunta que no me ha contestado y la hice al comienzo. El señor Alarcón, que ha sido destituido por este Congreso de la República, dijo abiertamente que él podía regresar a la Contraloría ocupando el cargo de gerencia. Parece que hay cargos que se mantienen o se heredan. Es parte de su reestructuración que eso no sea así, porque sería el colmo, sacarlo de Contralor y regresar a la gerencia. Ya, gracias, congresista Alcorta. Queda claro. Es congresista Mulder. Muy precisa, por favor. ¿Cómo no, presidenta? Agradezco la respuesta del señor Schack, pero la repregunta va a que pueda señalar qué haría él en el cargo de Contralor frente a funcionarios públicos que tienen ese tipo de opinión. Gracias. Para el congresista Villanueva también. Muy precisa su interrupción. Gracias, señora presidenta. A través suyo. ¿Qué opina acerca de la adenda, concretamente en el caso de Chinchero, y el contrato inicial que debía haber supuesto un informe de Contraloría anunciado para estos días y que no se ha dado hasta ahora? ¿Usted suscribiría este informe que seguramente ha sido preparado? Y finalmente, ¿qué opina acerca de los grandes contratos que han supuesto grandes costos para el país en el caso de Talara, en el caso del oleoducto norperuano, cuyo caso ha meritado un anuncio hoy día mismo de que sería entregado para la administración de un concesionario sin concurso ni nacional ni internacional? Gracias, señora presidenta. Ya, muchas gracias. Ahí concluimos. Para que pueda concluir su intervención, señor Chac. A ver,
con relación a la pregunta del congresista Mauricio Mulder, ¿no? A mí me parece de que resulta inaceptable de un funcionario público expresiones de esa naturaleza, ¿no? Pero si solo son expresiones, ¿no? Deberíamos, la capacidad sancionadora por parte del sistema de control está regulada para las faltas graves y muy graves, suspensiones e inhabilitaciones, ¿no? Lo que ameritaría más bien es, en el caso de que así sucediera y que sea realmente un funcionario público, pues entonces habría que aplicar las disposiciones del régimen disciplinario de servir, ¿no? Más que del tema de control, ¿no? Y, ¿cuál era la suya? Disculpa, congresista. ¿No? ¿Cuál fue? Ah, sí, disculpe. No, lo que pasa es que entiendo que el ex contralor Edgar Alarcón era un funcionario de planta, ¿no? Pero en un determinado momento, años pasados, recibió su liquidación, con lo cual efectivamente rescindió su vínculo laboral. Esa es la razón por la que hace algunas semanas atrás salió un comunicado de la Contraloría precisando de que ya el señor Edgar Alarcón ha sido removido de la institución y ya no está trabajando para la Contraloría. Ahora, efectivamente, al ser planta, muchas otras personas que están trabajando en la Contraloría, cuando, por ejemplo, tratemos de hacer la reestructuración y retiremos la confianza a la alta dirección actualmente en la Contraloría o a la dirección media, si esas personas son de planta, tienen el derecho de regresar a sus posiciones originales en la organización, ¿no? Y entonces es por eso de que el proceso de reestructuración va a ser complejo, ¿no? Sí. Porque no entendí qué cosa me preguntaba. Congresista Villanueva, era sobre qué opina sobre el proyecto Chinchero, si no me equivoco. Sí, puedo, si me permite, señora presidenta. Sí. Si va a hacer el informe correspondiente sobre los contratos que han quedado pendientes anunciados por la Contraloría, y qué opina acerca de los contratos sin concurso, ni nacional ni internacional, a través de los cuales pretende, por ejemplo, entregarse la concesión para la administración, operación y demás del oleoducto norperuano. Gracias, congresista. Sí, yo creo que uno de los temas fundamentales en el caso de que me elijan como Contralor General de la República va a ser una preocupación estrecha sobre todos esos grandes proyectos, ¿no? No solamente para continuar con el trabajo, sino también para poder analizar con mayor detalle esos expedientes y ver en qué estado están realmente, ¿no? La Contraloría tiene la potestad de solicitar cualquier información y toda entidad pública tiene el deber de facilitarle esa información. Ahora bien, salvo el caso de los controles posteriores, en muchos de esos grandes contratos, la posibilidad de acción real de la Contraloría fuera de los marcos normativos es bastante reducida, ¿no? Y esa es la razón por la que una de las cosas que vamos a plantear en su oportunidad, en caso no se elijan, junto con el plan de trabajo, es una serie de modificaciones normativas para fortalecer la potencia de la actividad contralora en varios de estas intervenciones. Y con relación al tema de si tengo propiedades o no en el exterior, no tengo propiedades en el exterior, sí tengo una cuenta bancaria en el exterior y como he mencionado, para fines de transparencia, en el caso que decidan escogerme Contralor, voy a cerrar esa cuenta bancaria, que además tiene relativamente muy poquitos fondos, y para que no tenga ningún activo financiero ni tampoco activo físico en el exterior, ¿no? Muchas gracias, señor Nelson Eduardo Schack Yalta, por su participación en esta sesión, y se le invita a retirarse de la sala de esta sesión con la finalidad de continuar los congresistas de la Comisión Permanente el debate. Se suspende por breves minutos.
Bien, se acaba de suspender por breves minutos, tal como lo ha anunciado la titular del Poder Legislativo, Luz Salgado Rubianes, la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la República. Se retira el economista Nelson Schack tras su intervención y tras responder a las interrogantes de los integrantes de la Comisión Permanente de los Congresistas de la República, quienes han hecho una serie también, en algunos casos, de algunos cuestionamientos y expresaron también sus preocupaciones con relación a precisamente esta postulación, porque no hubo una terna al respecto. No obstante, pues se han analizado algunas de sus intervenciones y la visión que tiene de cómo ejecutar Se reanuda la sesión, su plan de trabajo en la congresistas, Contraloría General de la debate República. entonces el informe de la subcomisión encargada de evaluar la propuesta del Poder Ejecutivo para el cargo de Contralor General de la República. Si algún congresista quiere hacer uso de la palabra. Si nadie se inscribe, entonces en congresista Marco Arana, congresista Nelly Cuadros. Les voy a agradecer que sean bien concretos. Presidenta, dado que no ha habido esta posibilidad de que pudiéramos elegir entre 3 candidatos, 1, 2, de que además la experiencia que tenemos con las declaraciones que han hecho diversos funcionarios del Ejecutivo, entre ellos el Presidente de la República, de hacer promesas que luego no se cumplen, conociendo esta visión que ha presentado el candidato a Contralor Nelson Schack, en la bancada del Frente Amplio votaremos en contra de su designación, porque consideramos, Presidenta, que en todo caso las cosas que proponga hacer las tendremos que ver en la práctica en favor de fortalecer la Contraloría, como lo recomendó el grupo de trabajo. Muchas gracias, Presidenta. Sí, congresista Nelly Cuadros. Solamente hago recordar que la congresista Foronda, cual es su representante en la comisión del grupo de trabajo que fue designada por ustedes, votó a favor. Congresista Nelly Cuadros. Gracias, Presidenta. En vista de que no hemos escuchado una respuesta clara respecto a posiciones tan importantes como su opinión respecto al informe de la Contraloría respecto al aeropuerto de Chinchero, gasoducto sur peruano y el proyecto Talara, sinceramente no hemos escuchado claramente una respuesta, una posición, porque alguien que está aspirando a tomar la dirección de la Contraloría debería ya tener una opinión profesional al respecto. Mi opinión personal es que no es necesariamente el profesional que va a ser independiente, pero lógicamente me acojo a lo que el Congreso pueda decidir. Mi opinión personal es que no es necesariamente el profesional que tiene que hacer cargo, porque no da señales de independencia respecto a temas controversiales que el Ejecutivo todavía no ha terminado de responder, Presidenta. Gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar al voto. Esto va a ser individual y oral. Señor relator. Señores congresistas, Bartra Barriga. Acuña Núñez. A favor. Acuña Núñez, sí. León Romero. Galarreta Velarde. A favor. Galarreta Velarde, sí. Salaverry Villa. Alcorta Suero. Alcorta Suero, sí. Reategui Flores. Reategui Flores, sí. Beteta Rubín. A favor. Beteta Rubín, sí. Usñagua Huasanga. A favor. Usñagua Huasanga, sí. García Jiménez. García Jiménez, sí. Segura Izquierdo. A favor. Segura Izquierdo, sí. Ávila Rojas. Sí. Ávila Rojas, sí. Becerril Rodríguez. Sí. Becerril Rodríguez, sí. Alcalá Mateo. Abstención por los motivos que ya se conocen. Alcalá Mateo, abstención. Sarmiento Betancur. Bruce Montes de Oca. A favor. Bruce Montes de Oca, sí. Arauz Fernández. Sí. Arauz Fernández, sí. Sheput Mur. Sí. Sheput Mur, sí.
Arana Segarra, No. Arana Segarra, no. Ochoa Peso, Abstención. Ochoa Peso, abstención. Arce Cáceres, Abstención. Arce Cáceres, abstención. Espinosa Cruz, A favor. Espinosa Cruz, sí. Donaire Goch, Velázquez Quesquén, A favor. Velázquez Quesquén, sí. Villanueva Mercado, Abstención. Villanueva Mercado, abstención. Tapia Bernal, Sí. Tapia Bernal, sí. Ramírez Tandazo, Ramírez Tandazo, Ramírez Tandazo, sí. Montenegro Figueroa, Sí. Montenegro Figueroa, sí. Han votado, señores congresistas, a favor del informe, 18 a favor, 1 en contra, 3 abstenciones. El informe de la subcomisión ha sido aprobado por mayoría. Se va a dar lectura al proyecto de resolución legislativa del Congreso, mediante el cual se propone designar al señor Nelson Eduardo Chac Yalta en el cargo de Contralor General de la República. Señor relator de lectura.